Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta edición, un contexto político de gran relevancia se asoma en Venezuela en estas elecciones regionales de este 15 de octubre de gran trascendencia política en el país, elecciones a las cuales están convocados más de 18 millones de electores venezolanos a elegir a un nuevo gobernador en cada estado, a elegir en total a 23 gobernadores de los 23 estados o entidades federales de Venezuela. Pero este ha sido un proceso electoral signado por constantes irregularidades enumeradas, de hecho, desde un principio hasta las vísperas de este proceso electoral. Sin duda alguna, un proceso en el que inicialmente, cuando se estableció el cronograma electoral entre el 12 y 13 de agosto, pero arrancó oficialmente el 12 de agosto, el tribunal, o mejor dicho, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, entró en juego después con el tema de la sustitución de candidatos. Precisamente no había mencionado la rectora Tibisay Lucena acerca de que habría un lapso entre el 12 y 16 de agosto para sustituir a los candidatos que no fueron electos como representantes unitarios de la Mesa de la Unidad Democrática por Estado, pero el detalle es que las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática no se llevaron a cabo en agosto, sino en el 10 de septiembre, y fue días después, el 28 de septiembre, casi 20 días después, cuando la Junta Nacional Electoral emitió un comunicado a nombre del encargado Luis Piedra Ortiz a las juntas regionales electorales para que procedan con la sustitución de candidatos. El CNE no materializó esas renuncias, esos retiros mediante el sistema automatizado de postulaciones, el SAP, aunque Tibisay Lucena aseguró que este estuvo abierto por 3 días sin precisar una fecha, cuando dijo que fueron sustituidos 233 candidatos por parte del Consejo Nacional Electoral, 233 candidatos de partidos u organizaciones con fines políticos. La oposición asegura que nunca le fue notificado esta medida. El secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Zulia, al occidente del país, Emerson Blanchard, aseguró en exclusiva a un diario local que no le fue notificado a la oposición este cambio. El CNE nunca se lo notificó, ni siquiera que la fecha para sustituir candidatos era el 16 de agosto. Por ello, allí se generó el punto de inflexión en el asunto de las irregularidades, inicialmente cuando de hecho la tarjeta de la MUT le fue suprimida. Esa opción no podría representar la MUT a sus candidatos en la tarjeta de la coalición, sino que se le vería complicado el tema de la campaña electoral porque debía promocionar o promover a cada uno de sus candidatos con las tarjetas de sus respectivos partidos políticos, lo cual haría que fuera de alguna manera más diversa la oferta electoral por partido y más difícil la escogencia de los electores que simpatizan con candidatos de la oposición. Según analistas, una jugada política para confundir al electorado opositor y esto restarle capital político así a la oposición a la Mesa de la Unidad Democrática. Pero el punto de inflexión también se marcó cuando a última hora el Consejo Nacional Electoral cambió y reubicó 274 centros de votación. Aunque Tibisay Lucena asegura que fueron 203, las cifras dan cuenta de que resultaron afectados más de 715.000 electores en todo el país y que fueron reubicados un total de 274 centros electorales. A esto se le suma la irregularidad en las mesas de votación, ya que este punto es el que puede de alguna manera, según el periodista especializado en temas electorales Eugenio Martínez, generar una distorsión en la elección y condicionar los resultados en este proceso comercial, debido a que los centros más pequeños serán decisivos. Esto se explica porque en esta reubicación de centros, la cantidad de mesas del centro que fue reubicado pasarán al nuevo centro, a la nueva ubicación. Por lo tanto, un solo centro tendrá
más mesas de las que usualmente tiene individualmente. Esto aumenta el flujo de electores y centros pequeños que tienen capacidad para albergar en promedio nacional a 567 electores, ahora deberán albergar en un claro, digamos, exceso de capacidad a 800 electores. Esto retrasa el flujo de votantes, hace más lento el proceso y, según estimaciones de este especialista electoral, puede disminuir la tasa de voto promedio por centro electoral entre un 2 y un 5%. Esto puede de alguna manera disminuir la cantidad de votantes por mesa, porque habrá a quienes, o podría haber a quienes no les dé tiempo hasta la última hora, en el lapso que estarán abiertas las mesas y los centros de votación de 6 de la mañana a 6 de la tarde y hasta que haya electores en cola. Entonces podría no darles tiempo y esto cortar la tasa de voto, lo que afectaría claramente los resultados y aumentaría la desproporción en las mesas de votación. Por supuesto, esto se traduce en el hecho de que los centros grandes tienen 2 o más mesas de votación y los centros pequeños tienen una sola mesa de votación. Esos centros pequeños, en líneas generales y en promedio nacional, están ubicados en lugares pequeños de tendencia oficialista, designados por el Consejo Nacional Electoral, llámese consejos comunales, parroquias, juntas vecinales de corte oficialista del Partido Socialista Unido de Venezuela, barrios también de tendencia oficialista, centros pequeños, muy rurales, con una sola mesa de votación. Deberán entonces tener más mesas para recibir a los electores reubicados. Aumenta la cantidad de votantes, el centro obviamente sigue siendo pequeño y esto puede disminuir la intención de voto, o mejor dicho, la tasa promedio de voto. Y un ejemplo de esto, aduciendo al estudio de este periodista especializado en temas electorales, Eugenio Martínez @Puskas en Twitter, vía Twitter, que puede haber un control político en los centros electorales más pequeños, debido a que, según recuerda en sondeos anteriores, este especialista, durante la elección presidencial del 7 de octubre de 2012, el entonces candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky obtuvo un 47,7% de los votos válidos, mientras que el entonces candidato a la reelección, Hugo Chávez, fue reelecto con el 52% de los sufragios, un resultado cerrado en líneas generales. Pero si el resultado, según este analista, se precisamente analiza por porcentajes, en los centros con 1 o 2 mesas, Capriles obtuvo el 32% de los votos, centros pequeños, mientras que en Hugo Chávez capitalizaba el 67,6%. Por lo tanto, el chavismo históricamente tiene mayor capacidad de voto y mayor cantidad de votos a su favor en los centros electorales pequeños, porque allí, al estar ubicados en consejos comunales, juntas parroquiales, vecinales de corte oficialista, más que todo con el Partido Socialista Unido de Venezuela, allí hay una sola mesa de votación, en líneas generales. Otro ejemplo es la elección presidencial de 2013, donde también era candidato por la oposición Enrique Capriles Radonsky, y allí era candidato presidencial el actual mandatario nacional Nicolás Maduro. En esos comicios, celebrados el 14 de abril de 2013, Capriles obtuvo en los centros de votación más pequeños, con 1 o 2 mesas de votación, obtuvo 419.795 votos, mientras que en esos centros con 1 o 2 mesas, ubicados más que todo en consejos comunales oficialistas, por supuesto, Nicolás Maduro acumuló y ganó 897.624 votos, más del doble de los votos que ganó Capriles. Pero en contraposición, en los centros de votación donde había 2 o más mesas de votación más grandes, no de tendencia oficialista, no en consejos comunales, sino en colegios, el candidato opositor, Capriles, en ese entonces obtuvo 6.897.557 votos, mientras que Maduro obtuvo menos y llegó a 6.666.354 votos. Es decir, Capriles obtuvo 6.8 millones de votos en los centros de 2 o más mesas y Maduro 6.6 millones, pero en los centros con una mesa, ubicados en consejos comunales, en líneas generales, Maduro, en contraste, obtuvo
más del doble de los votos que tuvo Capriles, más de 800.000, casi 900.000, y Capriles más de 419.000 votos. Esto, por lo tanto, es un factor de claro control político, de clara tendencia política y de claro beneficio para el oficialismo. A esto se le suman las irregularidades de que no habrá comprobantes impresos de votación. El elector no podrá ver en el tradicional papelito que efectivamente su voto fue recibido. No habrá tinta indeleble que podrá comprobar que el elector ya votó y que lo hizo una sola vez, y evidentemente no podrá hacerlo más veces. El CNE utilizará la misma nómina de los mismos miembros de mesa de las elecciones parlamentarias de 2015. No ha acreditado a nuevos testigos ni capacitado a nuevos testigos y miembros de mesa con nuevos cursos electorales, y se alerta acerca de que a los miembros de mesa y a los testigos, principalmente a los testigos electorales que la oposición dispuso pero que no fueron acreditados por el CNE, se les debe entregar copia de las actas de escrutinio de cada mesa de votación, actas que cuentan con la cantidad de votos que hubo en cada mesa de votación. Por lo tanto, si no hay, según advierte el especialista en temas electorales periodista Eugenio Martínez, si no se les entrega a los testigos de mesa, en su mayoría de la oposición, las actas de escrutinio que expresan la cantidad de votos que hubo en cada mesa, si se las niega a los testigos y el CNE tampoco divulga los resultados de la votación por cada centro y por mesa, como debió haberlo hecho en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, sino que anuncia un resultado general nacional de tantos millones de votos, podría entonces hablarse de que hubo una manipulación de los resultados, que hubo un sesgo, ya que no habría forma de comprobar cuántos votos hubo en cada mesa con las actas de escrutinio, con la cantidad de votos mesa por mesa oficial anunciada por el CNE. Si no anuncia la cantidad de votos mesa por mesa el CNE y no entrega las actas con esa cantidad de votos de escrutinio mesa por mesa a los testigos, no habrá forma de equiparar ambas cifras, a ambos valores, y allí podría hablarse de una manipulación de los resultados, y es allí donde radica el punto clave de los resultados de esta próxima elección, que históricamente tiene una tendencia a la abstención, ya que en las elecciones regionales de 2012 hubo una abstención de 46%, un poco más de 46%, y el promedio histórico de abstención es entre 30 y 40%, pero las últimas encuestas hablan de una participación para esas elecciones de entre 50 y 60%, y dependiendo de la abstención, que podría ser entre 20 y 30, la oposición podría quedarse con entre 10 y 18 gobernaciones, según recientes encuestas y estudios de las firmas de opinión Data Analysis y Delfos. Así se encuentra el panorama electoral para este proceso electoral, teniendo como punto clave que al ser los centros de votación con una sola mesa los que podrían decidir la elección, porque tienen en su mayoría tendencia oficialista, e históricamente el chavismo en esos centros o tipos de centros ha ganado más votos, habrá para estas elecciones regionales de este 15 de octubre un total de 4.224 centros de votación en todo el país que tienen una sola mesa de votación. Y a esos centros fueron reubicados otros centros que deberán tener más votantes, pero son pequeños, aumentando el flujo a 800, cuando tienen una capacidad para más de 500. Por lo tanto, esos 4.224 centros con una sola mesa de votación del total de 13.559 a nivel nacional podrán decidir, o mejor dicho, condicionar los resultados de estas elecciones regionales en Venezuela este 15 de octubre para escoger a 23 gobernadores.